En este encuentro vamos a abordar el tema de la sucesión legítima. La sucesión legítima o intestada, también llamada sucesión ab intestato, es la sucesión hereditaria que se defiere por ministerio de la ley, sea porque no existe testamento o porque, en el caso de existir, el testamento resulta ineficaz por algunas de las causales establecidas por la ley, sea por nulidad, por caducidad o porque opera la revocación del testamento otorgado. La sucesión legítima se defiere por ministerio de la ley. No requiere de ninguna voluntad. Es la misma ley la que en forma directa hace el llamamiento a los herederos. Es un sistema de ordenación legal de orden público. Por lo tanto, no puede ser dejada de lado por voluntad de los particulares. Coexiste con la sucesión testamentaria. Ya veremos en qué casos. También diremos que es la sucesión que cuantitativamente es más numerosa que la sucesión testamentaria. Y eso lo experimentarán ustedes mismos cuando ejerzan la profesión. Serán consultados mayoritariamente por este tipo de sucesión. Y además, dentro de la sucesión legítima, algunos autores hacen la distinción entre sucesión legitimaria y sucesión no legitimaria. La legitimaria está referido a la sucesión que reciben los herederos forzosos con legítima, mientras que la no legitimaria está referida a la sucesión de los colaterales. En la sucesión, el heredero subentra en la posición jurídica del causante. Es un sucesor universal que recibe el conjunto indeterminado de los bienes del causante y responde por las deudas, cuando concurre con otros. El heredero recibe una parte alícuota del patrimonio del causante. También podemos decir que es una sucesión supletoria de la testamentaria. Esto quiere decir que si el testador ha previsto el destino de su patrimonio en un testamento válido, no actúa el sistema de la sucesión legítima, por cuanto se respeta la voluntad del causante, siempre que éste respete las legítimas. En concreto, cuando en un testamento se ha dispuesto de una parte de los bienes o este resulta ineficaz, se abre la sucesión legítima en los bienes respecto de los cuales no se ha dispuesto por testamento, o en los que resulte parcialmente ineficaz el testamento, a posteriori, por supuesto. En estos casos, tendremos que la sucesión es parte legítima y parte testamentaria. Si recurrimos al caso que estamos analizando en este bloque, la sucesión de Carlos. Ustedes tienen que Carlos manifestó su voluntad respecto del legado que le dejó a su hija María. Es decir, que Carlos eligió a María como legataria en un bien. ¿Qué pasa con los otros bienes? En este caso, tendríamos una situación de sucesión
parte testamentaria, en tanto a uno de sus hijos entrega un legado, y parte legítima, porque existen otros bienes, tanto en Italia como en Argentina, respecto de los cuales no manifestó su voluntad. En cuanto a los fundamentos de la sucesión legítima o intestada, existe una larga tradición jurídica que buscó una respuesta a este fundamento. Pérez Lasala hace una síntesis de tal tradición jurídica y concluye que la sucesión legítima tiene un doble fundamento. El primer fundamento es que la ley interpreta la voluntad del causante inspirándose en el orden natural de los afectos. Por eso se llama en primer lugar a los descendientes, luego a los ascendientes y finalmente a los colaterales. El legislador se inspira en el sentimiento natural convalidado por la experiencia. El segundo fundamento es la protección de la familia como núcleo legítimo constituido principalmente por quienes habitan o han habitado bajo el mismo techo. También se puede extender a otros parientes esta protección. ¿Y por qué se busca esta protección de la familia? Como consecuencia de los deberes que existen entre sus miembros, que no solo se limitan al terreno espiritual, sino que se extiende al patrimonial. El interés del causante coincidiría normalmente con el interés familiar, pero como sostiene Pérez Lasala, a veces el interés familiar se impone sobre aquel. En estos casos, la conveniencia de proteger a la familia exige soluciones que no pueden concebirse respondiendo a la presunta voluntad del causante basada en el orden natural de los afectos. De modo que en estos casos se debe recurrir a leyes especiales, interpretaciones y también a la búsqueda de figuras, de institutos jurídicos que puedan contemplar este aspecto cuando no coincide la presunta voluntad del causante con el interés familiar. Según José Luis Pérez Lasala, los principios que rigen la sucesión legítima o intestada son 4. Los principios relativos al llamamiento, los principios relativos a la distribución de la herencia, el principio de equidad real y el principio de reciprocidad. En cuanto a los principios relativos al llamamiento, nos permite el estudio de las clases, los órdenes y los grados, mientras que los relativos a la distribución de la herencia, tenemos que la herencia se divide por cabeza o por estirpe. Por otro lado, tenemos los principios de equidad real y el principio de reciprocidad que analizaremos posteriormente. Pérez Lasala hace un análisis de los distintos sistemas que existen en relación al principio del llamamiento de la sucesión legítima. Y nos enseña que existen dos grandes sistemas, los sistemas subjetivos y los sistemas reales. Los sistemas subjetivos referencian los vínculos
personales entre el causante y las personas a quien éste llama por ley a la herencia. El sistema subjetivo agnaticio se basa en la agnación, que es el vínculo jurídico que une a los parientes por línea masculina, es decir, a todas las personas, varones o mujeres, que estén bajo la potestad del mismo pater familias, que siempre será varón, y también respecto de aquellos que se hallarían bajo esa potestad si éste hubiera fallecido. Este sistema está ligado a la concepción de la autoridad familiar de la patria potestas. El sistema cognaticio, en cambio, se basa en la cognación, que es el vínculo de sangre que une a las personas descendientes de un tronco común y que puede darse tanto en la línea masculina como en la femenina. El concepto de cognación admite la cognación natural, basada en vínculos de sangre, y también se extiende a la cognación civil, que abarca el vínculo adoptivo. Los sistemas basados en la cognación admiten las dos subvariedades. El sistema cognaticio, a su vez, prevé el sistema de líneas, de la línea recta y la línea colateral. El sistema de la línea recta y colateral agrupa a los parientes en atención a la línea recta, es decir, grupos de ascendientes y descendientes, y una línea colateral que sería el grupo de colaterales que agrupa a parientes formando órdenes de tres grupos de parientes: los descendientes, los ascendientes y los colaterales. Estos grupos de parientes que forman cada orden se excluyen entre sí, de modo que habiendo descendientes no heredan los ascendientes. Mientras que el sistema de línea recta se denomina sistema de parentela. Cada parentela está formada por un grupo de parientes que descienden de un autor común. La primera parentela es la que corresponde al difunto y sus descendientes. La segunda parentela es la que forman el padre o madre del difunto y sus descendientes. Y la tercera parentela es el grupo de abuelos y sus descendientes, y así sucesivamente. En todos estos casos, los parientes se agrupan solo atendiendo a la línea directa. La primera parentela solo tienen en cuenta los descendientes, en tanto que en las demás, el ascendiente junto con sus descendientes. En esta forma de agrupación no se tiene en cuenta la línea colateral. Dentro de los sistemas de la línea recta podemos encontrar la lineal gradual, que aplica el principio de proximidad de grado entre los miembros de la parentela, de modo que el pariente más próximo excluye al más remoto. Y también está la lineal pura, que admite la representación entre los descendientes de los autores de cada parentela. En cuanto a los sistemas reales, podemos ver que estos están basados en la procedencia familiar de los bienes que integran la herencia del causante. El sistema real es un sistema de atribución lineal o troncal que organiza la sucesión de los parientes del difunto en que
esa organización están excluidos los descendientes, teniendo en cuenta la procedencia familiar de determinados bienes que integran la herencia del causante. Es decir, que tienen en cuenta el origen de los bienes para atribuirlos a la rama de donde proceden. Tales bienes revierten siempre o vuelven al tronco, de donde procede la sucesión intestada de una persona que muere sin dejar descendientes. Se llama lineal porque cuenta las líneas paterna y materna, de donde proceden los bienes. Y finalmente vamos a referir al sistema cognaticio que participa de los caracteres del sistema cognaticio, pero incluye personas a cargo del causante. ¿Esto qué quiere decir? Que incluye a aquellas personas que están a cargo del causante. Por ejemplo, en el sistema ruso se tiene en cuenta la situación de personas incapaces o indigentes que están a cargo del causante hasta un año antes de su fallecimiento. Volviendo a la diapositiva de los principios que rigen la sucesión intestada, seguiremos con los principios relativos a la distribución de la herencia. Tenemos que estos principios ponen énfasis en el análisis de la distribución de la herencia por cabeza o por estirpe. El principio de la equidad personal y real, tenemos que hacer las siguientes distinciones. En relación al principio de la equidad personal, implica la ausencia de privilegios basados en la masculinidad y en la primogenitura. En nuestra legislación no existe tal distingo. El principio de equidad real implica la falta de relevancia jurídica sobre el origen y la naturaleza de los bienes. O sea que acá nos estamos alejando de los sistemas reales de llamamiento. Sin embargo, en el derecho argentino se distingue el origen de los bienes en relación a la comunidad de gananciales, en los que hay que distinguir los bienes propios de los gananciales. Y también existe otra excepción, en el caso de la adopción simple, cuando el adoptado recibe bienes de su familia biológica. El cuarto principio es el principio de la reciprocidad. Implica que si una persona tiene vocación hereditaria respecto de otra, ésta también tiene respecto de la primera. Este principio se da normalmente en la sucesión intestada. En el Código Velezano teníamos dos casos. El caso de la nuera viuda sin hijos, que tenía derechos en la sucesión del suegro, pero los suegros no tenían vocación respecto de la nuera. Y también teníamos esta excepción a la reciprocidad en la adopción simple, en que el hijo adoptivo heredaba al ascendiente. Ambas, con el Código Civil y Comercial, han desaparecido. Luego de haber analizado los principios relativos a la sucesión legítima o apintestato, diremos que en el derecho argentino se ha receptado el sistema cognaticio de línea recta y colateral, no admitiéndose la troncalidad. El actual
artículo 2425, establece que en las sucesiones intestadas no se atiende a la naturaleza y el origen de los bienes que componen la herencia, excepto disposición legal expresa en contrario. Siguiendo ahora con un análisis más exhaustivo de los principios relativos al llamamiento, diremos que el llamamiento de los herederos intestados se ordenan en 3 criterios de preferencia: el de clase, el de orden y el de grado de parentesco. Comenzaremos entonces por el criterio de preferencia de clase. Las clases son categorías o grupos de personas llamadas a la sucesión en virtud de un fundamento propio de cada clase. Por eso, en el derecho es posible hablar del fundamento del ius coniugi, del ius sanguinis y el ius adoptionis. En el ius sanguinis se incluye a parientes consanguíneos o biológicos. En el ius adoptionis se agrupa a aquellos unidos por parentesco civil, que se crea entre los parientes de sangre y el adoptante y el adoptado. En ese fundamento, hoy cabría incluir al parentesco derivado de las técnicas de reproducción humana asistida. En cuanto al ius coniugi, se incluye el vínculo entre cónyuges derivado del matrimonio. Por lo tanto, queda excluido el conviviente. Lo importante cuando analizamos las clases es que las clases no son excluyentes entre sí. Los parientes que integran las clases concurren entre sí según las reglas de la sucesión intestada. Otra cuestión importante es que la sucesión de la clase del cónyuge está prevista a partir del artículo 2433. Pero recordemos, el cónyuge no es un pariente consanguíneo, sino que es una clase autónoma. Ya explicados los distintos principios de la sucesión intestada, pondremos en práctica los órdenes y grados. Para ello, hemos trabajado en esta diapositiva con la línea recta. ¿Cómo funcionan los órdenes y grados en la línea recta? Primero, entonces, recordemos el concepto de órdenes. Los órdenes sucesorios son los grupos de personas en los que se subdividen las clases. Cuando hablamos de orden sucesorio, nos referimos al orden en que se va llamando a la herencia a los distintos grupos de parientes. En la línea recta encontramos 2 órdenes. El primer orden, que es la línea de los descendientes, y el segundo orden, que es la línea de los ascendientes. Entonces, en la línea de los descendientes tendremos al hijo, al nieto, al bisnieto y así sucesivamente. Mientras que en el segundo orden, la línea ascendente, tendremos al abuelo, al bisabuelo y sucesivamente. Lo importante en la línea recta es que los órdenes son llamados sucesivamente, son excluyentes entre sí. Esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que si existe un orden preferente, no se puede pasar al orden posterior. En el caso
siempre que haya descendientes, estos van a excluir a los del segundo orden. En conclusión, tanto en el primer orden como en el segundo orden no existe límite de grado. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley no pone límite al llamado a los parientes en esos órdenes. Para analizar los grados, tenemos que la preferencia dentro de cada orden se determina por el principio general de la prioridad de grado. En el primer orden, entonces, que es la línea descendiente, tendremos distintos grados. El primer grado, en este caso, tenemos un causante. El primer grado en la línea descendiente es la hija y el segundo grado, el nieto. Como ustedes verán, acá el padre fallece, la hija también, de modo que es llamado a la herencia el nieto. ¿Por qué? Porque ha premuerto la que estaba en primer grado y es llamado el nieto que está en segundo grado. Al existir descendientes que tienen vocación y en este caso llamado actual que es delación, quedan totalmente excluidos los parientes del segundo orden. Se aplica entonces el principio de la prioridad de grado y en la línea recta cada grado equivale a una generación. Es decir, que habrá tantos grados como generaciones. Ahora pasamos a los órdenes y grados en la línea colateral. Como ustedes podrán observar, tenemos acá diagramados la línea colateral, que es la de aquel grupo de parientes, llámense hermanos, primos, tíos, y así sucesivamente, que se extiende por la línea colateral, que se caracteriza porque reciben la herencia o son llamados a recibir la herencia ante la ausencia de parientes del primer orden y del segundo. Es decir, los colaterales son llamados a la herencia en aquellos casos en que no exista o falle la vocación del grupo de parientes del primer orden o del segundo orden de la línea ascendente. Y son llamados, si bien están ubicados en el tercer orden, los colaterales reciben la herencia en cuarto lugar. ¿Por qué? Porque son excluidos por el cónyuge, que, como vimos, es una clase, pero que estaría dentro de un orden, pero es un orden unipersonal. También hay que recordar que en el caso de los colaterales solo heredan hasta el cuarto grado. En el caso de la línea colateral, ¿cómo funcionan los grados? Dijimos que en la línea recta funcionan que cada grado equivale a una generación.
En cambio, cuando hablamos de la línea colateral, es necesario remontarse desde la persona cuyo grado de parentesco se quiere conocer hasta el tronco común, del cual parten las ramas, y de ahí descender hasta el otro pariente. Los hermanos cuyo tronco común son los padres están en segundo grado. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 hermanos, el causante, tenemos 3 hermanos, 2 hermanos fallecidos y uno vivo. Entonces, nosotros tenemos que ir al tronco común. Queremos saber quiénes tienen llamamiento efectivo en esta sucesión, cuando no existen parientes del primer orden ni del segundo orden, de modo que está habilitada la sucesión de los colaterales. Entonces tendremos que fallecido el hermano 1, está señalado con esa cruz, para saber quiénes lo heredan, en la línea colateral deberemos subir al tronco común, que es el padre común de los hermanos. Cuando subimos hasta el padre, estamos en el primer grado. Luego, queremos saber en qué lugar están los hermanos. Como ustedes verán, los hermanos están en el segundo grado. Mientras que en este caso, como la hermana también está prefallecida, deberemos descender a los hijos del hermano, que en este caso tenemos al sobrino en el tercer grado. Si hablamos de quienes están llamados a esta herencia del hermano 1, diremos que están llamados y tienen llamamiento actual el sobrino, que está en tercer grado, y el hermano, que también está en segundo grado. O sea que concurren el hermano 3 con el sobrino, que está en el tercer grado. Lo importante es recordar que hay una limitación legal en el llamamiento de los colaterales. Recordar que es hasta el cuarto grado de la línea colateral. En cuanto a los principios de la distribución, en nuestro derecho, la distribución de la herencia entre los herederos puede tener lugar por cabezas y por estirpe. La sucesión por cabeza consiste en distribuir la herencia entre tantas partes como personas sean llamadas. Si, por ejemplo, tenemos 120 pesos para distribuir en la herencia, si lo dividimos por cabeza, debemos dividir 120 en 3, de modo que cada una de ellas, cada una de estas personas o partes, recibe 40 pesos. Mientras que en la distribución por estirpe, el procedimiento es diferente. ¿Por qué? Porque se distribuye la herencia por grupos o series de parientes, tiene lugar cuando se hereda por derecho de representación y dentro de cada subdivisión o rama, la distribución se hace por cabeza. Si vamos al ejemplo anterior, tenemos una herencia de 120 pesos. De modo que si se heredaba por cabeza, dijimos que cada uno recibe 40 pesos. Dijimos que esto se aplica en el caso de representación, cuando falla la vocación de alguno de los herederos. En este caso,
Por ejemplo, tenemos que la hija ha renunciado a la herencia. Entonces, ante tal renuncia, sus dos hijos pueden representar a la madre, y si a la madre le correspondía 40, este grupo, esta serie de parientes, la división se hace por estirpe. Si a ella le correspondía 40, a cada uno de los hijos les corresponderá 20 pesos. Mientras que en este otro descendiente tenemos una situación de que ha premuerto. ¿Esto qué quiere decir? Que también no puede recibir la herencia, pero sí pueden hacerlo los descendientes, que serían los nietos del causante. En tales casos también opera la representación y por lo tanto, si la porción que le correspondía era 40 pesos, ellos se dividirán por cabezas. 40 pesos dividido en 3. El resultado no da una cifra exacta, de modo que acá tenemos la operación 40 dividido 3. Recordar que en estos casos opera la representación que se aplica en la línea recta descendiente únicamente. Y en el caso de la colateral, funciona incluyendo también a los hijos y descendientes de los hermanos. Otro de los grandes temas del derecho sucesorio es la representación sucesoria. La representación sucesoria existe porque lo dice la ley. Y esto es relevante porque si analizamos o lo comparamos con la representación en general, veremos algunas diferencias. ¿Por qué? Porque en la representación sucesoria no surte efectos respecto del patrimonio del representado. Tampoco presupone la existencia simultánea de representante y representado, ya que en algunos casos el representado pudo haber premuerto. Otra diferencia es que el representante actúa por sí respecto de su patrimonio. La representación sucesoria, también llamada vocación referida, acontece cuando el llamado representante surge en referencia o es referido a otra posición hereditaria, la del representado. También podemos decir que, si bien en principio solo operaba la representación sucesoria en la sucesión legítima, hoy esta representación ha sido recepcionada también para la sucesión testamentaria. Y de ello da cuenta el artículo 2429, que establece que es aplicable la representación en la sucesión testamentaria si el testador se limita a confirmar la distribución de la herencia que resulta de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que si el testador, al momento del otorgamiento del testamento, distribuye la herencia entre todos sus herederos forzosos, siguiendo las pautas, reglas y principios de la sucesión testada, esta será válida en caso que los descendientes, por ejemplo, de un heredero premuerto, pueden acudir por representación a la sucesión del abuelo. La representación sucesoria requiere de presupuestos objetivos y subjetivos. Los presupuestos objetivos de la representación son circunstancias de facto referidas al representado que provocan el llamamiento de los representantes. Los supuestos son premuerte, la conmoriencia, que si bien se entiende que existen dos parientes en grado sucesible
que mueren en el mismo momento, no podría excluirse el caso de conmoriencia, porque lo que se requiere es que el representado no viva al momento de la apertura de la sucesión. Es el caso en que el padre muere al mismo tiempo que el hijo, y si bien no hay transmisión de derechos hereditarios entre ellos, lo que ocurre es que los descendientes del hijo reciben la herencia directamente del abuelo. Otro de los presupuestos objetivos es la ausencia con presunción de fallecimiento, que supone la falta del descendiente del grado próximo o del hermano del causante por haber sido declarados presuntos fallecidos. En tal caso, hereda la respectiva estirpe por derecho de representación, ya que se equipara a la muerte natural por los efectos propios que produce la declaración de fallecimiento. La renuncia también supone la falta del descendiente de grado próximo o del hermano del causante por haber repudiado la herencia. En tal caso, los hijos van por derecho de representación a la herencia del abuelo. En el caso de la indignidad, también supone la falta del descendiente de grado próximo o del hermano por haber sido declarados indignos en sus respectivas sucesiones. Entonces sus hijos van por derecho de representación. Y en estos casos se dice que el fundamento es que los nietos o sobrinos no tienen la culpa de la mala conducta de su padre. Excluirlos de la herencia equivaldría a considerarlos también como indignos, imponiendo así un castigo a una descendencia inocente. Mientras que también existen presupuestos subjetivos de la representación. Estos presupuestos subjetivos lo son: respecto del representante, debe tener vocación hereditaria respecto del causante, es decir, que debe existir la vocación referida. Supone capacidad y falta de indignidad. Y también es un presupuesto que el representante no haya sido declarado indigno en la sucesión de su representado. Los presupuestos subjetivos que debe reunir el representado es tener el grado parental para ser considerado desde el inicio heredero legítimo, es decir, ser autor de la descendencia a la que representa. Dentro de los efectos de la representación podemos agruparlos en aquellos que son necesarios, como la atribución de derechos sucesorios a los representantes, la obligación de coracionar, la legítima, entre otros. Hay efectos eventuales, que es la división por estirpes, y efectos accesorios, que implican que, operada la representación sucesoria, queda excluido el derecho de acrecer. Poniendo en práctica el derecho de representación. En esta diapositiva, como ustedes pueden observar, vamos a poner en práctica el derecho de representación tanto en línea recta como en la línea colateral. Como verán en la diapositiva, está graficada el modo en que puede producirse la representación. En primer lugar, diremos que el derecho de representación opera solo en la línea descendente de la línea recta y sin límites de grado. Por lo tanto, debe quedar claro que está totalmente vedado el derecho de representación en el segundo orden, es decir, en el de los ascendientes. También vemos que la representación puede descender distintos grados. Si la representación desciende más de un grado, acá tenemos el primer grado y acá tenemos
ya descendió 2 veces, la subdivisión también sería por estirpe. Entonces, tenemos un causante que tiene 3 descendientes, de los cuales respecto de uno se da uno de los presupuestos objetivos. Por ejemplo, que haya renunciado a la herencia. Si renunció a la herencia, está el presupuesto objetivo para que opere la representación de sus descendientes. A su vez, vemos que la descendiente nieta también ha prefallecido y el llamado será el bisnieto. Entonces, ¿cómo operó el derecho de representación y quiénes son los llamados en esta herencia? A la sucesión de A, que tiene 3 hijos, una o prefallecida o que ha renunciado a la herencia, le suceden, tenemos acá un concurso representativo, porque tenemos un hijo, una hija premuerta o que ha renunciado a la herencia, o alguna de las otras causales de los presupuestos objetivos y otro hijo. Tenemos esta hija que ha fallado su vocación, tiene 2 hijos. Entonces, acá tenemos la primera representación. Al fallecer esta nieta, tenemos que un bisnieto que es llamado a la herencia. ¿Cuáles son los llamados? El hijo 1, el nieto 1, el bisnieto 1 y el otro hijo. Entonces concurren a la herencia 2 hijos, un nieto y un bisnieto. Vamos ahora a ver cómo opera el derecho de representación en la línea colateral. El derecho de representación se puede extender en la línea colateral hasta el 4º grado y también se aplica a los descendientes de hermanos, sin límite de grado, en la línea descendente. Es decir, que tenemos el hermano en la sucesión del hermano 1, hermano 2 prefallecido, o en la cual se produce uno de los presupuestos objetivos, y el hermano 3. El hermano 2 tiene un descendiente y el hermano 3 tiene 2 descendientes. En este caso, los llamados a la sucesión son el sobrino, que está en el 3er grado, y el hermano, que está en el 2º grado. El derecho de acrecer. El derecho de acrecer, en principio, solo acontecía en la sucesión testada, pero no existirían inconvenientes para considerar esta vocación solidaria también en la sucesión intestada. Decimos que existe vocación solidaria cuando cada sucesor ha sido llamado a la totalidad de la herencia, de modo que las cuotas no han sido dispuestas por el testador, sino que son consecuencia necesaria del concurso de varios herederos sobre la misma herencia. Así, tendremos que en la sucesión testamentaria el llamamiento solidario puede afectar a toda la herencia o a una porción de ella, en cuyo caso cada uno de los componentes del grupo se considera llamado a la totalidad de lo que al grupo le corresponde. De manera que las cuotas son consecuencia del concurso de ellos. El presupuesto de la vocación solidaria es que no hay asignación de partes entre los herederos o entre los componentes del grupo, ni cuando se llama a toda la herencia, ni tampoco hay asignación de partes cuando se afecta una porción.
La vocación solidaria también se puede dar en los legados cuando varios legatarios son llamados al mismo objeto legado. Por ejemplo, en este caso, 3 o 4 legatarios son llamados a este campo. ¿Cuáles son los requisitos? Debe existir un llamamiento conjunto. Debe existir una porción vacante y debe existir la falta de voluntad contraria del causante. ¿Esto qué quiere decir? Que el causante no debe haber prohibido el derecho de acrecer entre los que concurren en ese llamamiento. Los efectos que tiene es que en caso de producirse la porción vacante, produce la expansión de la vocación solidaria, es decir, produce el acrecentamiento. Si son llamados 3 o 4 a una misma herencia, la falta de uno de ellos produce el acrecentamiento de los otros dos. Las obligaciones y cargas que tendría el que falló en la vocación son transmitidas al heredero o a los herederos o legatarios que están en el llamamiento conjunto. Y el derecho de acrecer se transmite también a los herederos. En esta última diapositiva vamos a poner en práctica el derecho de acrecer entre coherederos en una situación especial, en una misma porción de la herencia, y otro caso, el derecho de acrecer en el legado de usufructo. Cuando hablamos del derecho de acrecer entre coherederos, llamados a una misma porción, tenemos que considerar cuál ha sido la cláusula testamentaria y cómo ha sido redactada por el testador. Si la cláusula ha sido re et verbis, implica que existen varios herederos, que hay una misma porción de la herencia y en una misma frase. Por ejemplo, la mitad para Pablo y Luis y la otra mitad la dejo a Hugo. Entonces, ¿qué pasa si falta Pablo? En tal caso, Pablo, que compartía la mitad con Luis, acrece a Luis. Si en cambio la disposición testamentaria, la cláusula hubiera sido re tantum, tenemos la situación de varios herederos con una misma porción, pero la disposición testamentaria ha sido realizada en distintas frases. Por ejemplo, digo, hago un llamamiento en la herencia, en la porción de la herencia, a Pablo en la mitad y a Luis en la otra mitad. Por otro lado, hay una segunda frase que instituye a Hugo en la primera mitad. ¿Qué pasa si falta Pablo? En tal caso, acrece Hugo. ¿Cuál es la importancia que tiene la redacción de las cláusulas testamentarias? Es importante cuando las frases se usan en dos testamentos. Entonces, lo que tendremos que ver en estos casos es primero analizar la validez de los testamentos, si el testamento posterior no revocó el anterior o si lo mantiene. Y allí es donde realmente tiene relevancia la redacción de las cláusulas en estos llamamientos conjuntos. La otra situación es en el caso del derecho de acrecer, en el legado de usufructo. En estos casos, dadas las particularidades del usufructo, veremos que no se produce el derecho de acrecer al colegatario. Acá tenemos una situación en que
teníamos el legado de usufructo respecto de una biblioteca muy famosa, en la cual el colegatario aceptó el legado de usufructo. Si éste falta, si éste fallece, no acrece el colegatario que aceptó el legado. ¿Por qué? Que aceptó el legado y luego falla o falta. ¿Por qué? Porque es de carácter personalísimo. De modo que en estos casos no hay derecho de acrecer, sino que se consolida ese usufructo con la nuda propiedad. Bien, como habrán visto, hemos trabajado en este encuentro con muchos temas que ustedes deberán practicar. Si bien es cierto, acá hicimos algunos ejercicios de práctica. En el siguiente encuentro, cuando analicemos concurrencias con la abogada y profesora Carla Gómez, veremos algunos casos en los que ustedes realmente podrán analizar las concurrencias y qué sucede cuando varios herederos se presentan en una herencia. Distintas situaciones, qué bienes deberán considerar, qué pasa con los bienes propios, qué pasa con los gananciales y también efectivamente cómo se hereda, cómo se distribuye la herencia, con casos prácticos que espero sean de su interés porque serán muy útiles cuando tengan que ejercer la profesión. Hasta el próximo encuentro.